La programación a esta hora los vamos a dejar con un encuentro multipartidario de la violencia política contra las mujeres desarrollado en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, un evento organizado por el despacho del congresista Juan Carlos González Ardiles. Adelante, por favor. Es el tema de la violencia, es el tema del acoso. Y específicamente las mujeres políticas son las que tienen que enfrentar día a día circunstancias a las cuales no hay una preparación, no hay una capacitación, no tienen forma y sacan recursos para poder seguir adelante y hacer la representación que corresponde, como felizmente vemos a través de los medios de comunicación. Este ha sido un tema recurrente y que causa preocupación a instituciones como la Women's Democracy Network del Instituto Republicano Internacional y Reflexión Democrática. Instituciones que hoy nos han reunido para poder evaluar, para poder dialogar y sensibilizar respecto a este tema. Señoras y señores, bienvenidos al encuentro multipartidario, la violencia política contra las mujeres. Hoy nos acompaña una característica especial y para las que son jóvenes y también para las que no, pero que utilizan la tecnología, les invitamos a utilizar el hashtag Escúchanos Ahora y también el otro hashtag que nos está identificando, Hear Us Now. Bienvenidos todos y damos inicio a este foro de debates y exposiciones que nos va a permitir, como decíamos, compartir información, metodologías y experiencias sobre las perspectivas, acciones y buenas prácticas ante la violencia política que afecta a las mujeres de nuestro país. Invitamos a la congresista Luciana León como representante de la Mesa de Mujeres Parlamentarias para inaugurar este evento. Muy buenos días a todas las mujeres aquí presentes. Saludar especialmente a la alcaldesa Emma Mejía, alcaldesa de Ica, que hoy día nos está acompañando, y también a José Liche, de Reflexión Democrática, que junto con la Mesa de Mujeres Parlamentarias han tenido a bien realizar esta actividad de la violencia política contra las mujeres. Me parece sumamente importante que se esté trabajando esta temática aquí en el Congreso de la República. Hay varias cosas que hemos avanzado sobre el tema, pero definitivamente falta mucho más por hacer. Si bien es cierto, venimos ya varios años trabajando en hacer que el tema de la violencia que sufrimos todas las mujeres podamos darlas a conocer, denunciarlas, tener mecanismos de defensa que hagan eco de lo que venimos sufriendo día a día. Sabemos que esto no es suficiente y por ello existe la pregunta de ¿acaso hoy en día vemos que existen más denuncias? ¿Acaso vemos que hoy en día más mujeres son víctimas de violencia? Yo creo que lo que estamos viendo es que más mujeres se atreven a denunciar que están siendo víctimas de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, y que antes muchas veces lo que hemos hecho es taparlo, quedarnos en silencio, ser indiferentes o tan solo quedarnos como testigos y no hacer nada al respecto. Hoy en día me parece un salto importante el que se haya dado al tener mayores espacios y ver, por ejemplo, este auditorio con mujeres que ya estén participando como líderes, que ya estén ustedes mismas tratando de ayudar a miles de mujeres más con un trabajo de efecto multiplicador, a que si de alguna manera están siendo víctimas de algún tipo de violencia, pues puedan ejercer su defensa y sobre todo no permitir que esto suceda más. Y para aquellas niñas, adolescentes que de alguna manera pueden también verlo, sentirlo, puedan denunciarlo, pararlo, notarlo inmediatamente
¿no? De repente nosotros reaccionamos de manera tardía, pero hoy día los niños, los adolescentes ya lo notan, ya lo escuchan desde las escuelas y reaccionan de manera mucho más rápida y no permiten que esto siga sucediendo. Ahora, tenemos mucho más, como decimos, tenemos mucho más por hacer, y a mí me parece muy interesante que se haya invitado a 2 alcaldesas jóvenes. Conozco a Cristina, a quien la felicito también, que esté aquí acompañándonos, y las dos tienen mucho que contarnos desde su experiencia. Si bien es cierto, tienen pocos meses, ya definitivamente no solo en la campaña, sino durante la gestión están siendo víctimas por el hecho tan solo de ser mujeres, ¿no? Y hemos estado compartiendo un poco detrás, mientras esperamos la organización, cómo la violencia no solo es la que vemos día a día como una violencia física, sino que hay muchas otras formas y que no permitimos que estas nos disminuyan ni en la autoestima, ni en nuestras capacidades psicológicas, ni profesionales, ni de ninguna manera. Tenemos que mantenernos firmes, y la única manera es entre nosotros, y obviamente también con este tipo de eventos que nos ayudan a hablar, a tratar el tema, a poder exponerlo, y también ver qué otras cosas podemos hacer para mejorar entre nosotras. Desde el Congreso de la República hemos sacado una serie de normas que, bueno, algo van a ir ayudando, pero como toda norma, pues toma su tiempo en que la gente la entienda, la conozca, la sienta, que verdaderamente puede ser un aliciente al problema que se está viviendo. Entonces, nosotros como mujeres, como líderes, como conocedoras de esta temática, tenemos que conocer de la norma y tenemos que darla a conocer a las demás mujeres, y que sepan que tienen herramientas de defensa, herramientas de solución frente a los casos que se pueden haber visto. Voy a mencionarlas. Ustedes, yo sé que ya conocen bastante sobre la temática, pero quiero de todos modos mencionarlas para que en caso quieran algún ejemplar, algún material o mayor explicación sobre estas, pues podamos comentarlas. Está, por ejemplo, la ley que incrementa las penas para los delitos de feminicidio, de lesiones y por violencia familiar. Hemos visto, por ejemplo, el caso lamentable, muy triste, de Evi Ágreda. El día de ayer se ha condenado, se ha sentenciado al agresor, y tiene 35 años, ¿no? Le han dado 35 años de condena. Claro, nosotros queremos que sea para siempre, que sea cadena perpetua, que sea, ¿no?, por las consecuencias que ha tenido, que ha sido la muerte de Villagreda. Sin embargo, nuestra legislación no lo permite. Sabemos que tenemos también, nos regulamos con demás organismos internacionales que hemos firmado tratados que nos dicen que la cadena perpetua no se permite como tal, y el máximo de la pena son 35 años. Esta persona saldrá a los 70 años, no sabremos si es que podrá salir antes con de repente beneficios penitenciarios, pero esperemos que pueda, el objetivo de la persona que va a prisión es que haya una resocialización, y sobre todo ver y que quede como ejemplo para miles de personas más que en algún momento, o esos hombres enfermos que en algún momento pensaron que podían generar algún tipo de daño hacia su pareja, en este caso ni siquiera era su pareja, no era un acosador. Entonces, si alguna persona tan solo se imaginó o pensó que podía hacer esto, pues ya sabes cuáles son las consecuencias. Esto también sirve como sanciones ejemplarizadores. Lamentable, porque ya sabemos cuál es la desgracia por la que ha pasado Evi Ágreda y toda la familia y todas las mujeres que nos sentimos víctimas también y totalmente sensibilizadas con lo que ella ha sufrido, y por eso ver que este tipo de cosas no sucedan. Ahí con esa norma lo que hicimos fue aumentar las penas, aumentar la sanción, ¿no? Siempre queremos que sea más, pero sabemos que no siempre esto se puede. También está la ley 30838, creo que está en sus carpetas, y esta ley declara la imprescriptibilidad y cadena perpetua para los delitos de violencia sexual. En este caso, lo que se refiere es, por ejemplo, si
una persona ha sido víctima de violencia sexual a los 5, 6, 8, 10 años, pero no se atrevió en ese momento a denunciarlo, pues puede ser que recién a los 15, 16, 17, que ya tiene la madurez emocional y la valentía, y reconociendo lo víctima que ha sido en ese momento, pues se arma de valor, sale y lo denuncia, ¿no? Entonces, antes, ¿qué era lo que pasaba? Se decía pues que como ya había pasado suficiente tiempo o mucho tiempo, y esto había sucedido cuando tenía 5 o 6 años, ya no podía denunciarlo. Esto también es una norma que hemos modificado para que, independientemente de cuando uno haya sido víctima de este hecho horrible, pues no podamos, o sea, no tenga que haber pasado X años, sino independientemente de los años que pueden haber pasado, uno pueda denunciarlo. Cuando una se sienta, la idea es que ni siquiera sea víctima, pero de haber pasado este suceso lamentable, triste, doloroso, este sufrimiento, pues apenas tenga la fortaleza para hacerlo, pues que lo pueda hacer sola, con la ayuda de personas, de la asistencia, sobre todo, como se espera, del Estado, que sabemos que no siempre está presente. Y la ley que fortalece la lucha contra la violencia hacia la mujer, la 30862, que es la ley matriz, nosotros todas la conocemos, pero esa también le hemos dado ciertas modificaciones para adecuarla a las cosas que vemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, antes veíamos que si la persona o el agresor, por lo general el hombre, el agresor, se encontraba bajo algún tipo de estupefacientes o se encontraba habiendo consumido o borracho, lo que sea, no era un agravante, sino era una medida por la cual podía tener ciertos beneficios. No, lo que pasa, se decía, lo que pasa es que no sabía lo que estaba haciendo porque estaba borracho. Ya, pues ese es un agravante, esa es una razón mayor para que salga de sus casillas y no sepa qué. Antes era considerado como una medida para reducir la pena, hoy en día no, todo lo contrario, es un agravante. Entonces esas son algunas de las mejoras que se hicieron en esta norma. Y por otro lado también la ley 3091, ley que crea el subregistro de violadores de acceso público y gratuito. El objetivo de tener este registro es que todas podamos conocer y saber, por ejemplo, en Ica, Egma puede saber, por ejemplo, en San Juan de Miraflores, Cristina puede saber, y la población tiene que saber quiénes son las personas que ahí viven, o en Lima en general, o en provincia, quiénes son las personas, quiénes son los agresores, quiénes son las personas que ya han sido denunciadas por este tipo de hechos, y que sea público y que sea gratuito para todas nosotras. De esa manera podemos decir, oye, este Pedrito Pérez, con esta cara que se hace muy galante, ¿no? Y está acortejando, buscando, coqueteando a una persona, pues ya sabemos que tiene estos antecedentes, ya sabemos que tiene esta conducta, ya sabemos que ha sido denunciado. Entonces, que esto crea un registro que antes no se conocía o que era reservado, pues ahora es público, pero esto sí se trata con personas que ya tengan algún tipo de condena, no una denuncia que pueda ser gratuitamente o con pruebas, sino que verdaderamente esta persona ya tenga una sentencia, y ese nombre va a ser público y tendríamos todos acceso al nombre y de manera gratuita. Esa es la idea, en que nosotros también podemos ir conociéndonos, ayudándonos a no caer con gente como esta, que ya tiene algún tipo de pasado que ha sido conocido y que no debe de repetirse. Yo creo que estas normas tienen que estar al alcance de todos ustedes, para que como líderes puedan ayudarnos a replicarlas, y también para que nos ayuden a ver qué es lo que estaría faltando, cómo podemos mejorar acá en el Parlamento, y juntas podamos seguir trabajando y mejorando nuestra legislación. Y recordar que no solo hacemos una tarea de legislación acá, sino de representación, que es este trabajo que estamos teniendo de intercambio, sino también de fiscalización, ver si las normas se cumplen, no se cumplen, en los centros de emergencia mujer, cómo funcionan. Sabemos que no todos funcionan como quisiéramos, y todo ese tipo de cosas son las que son muy importantes poder contar en este tipo de reuniones como la de hoy día. Saludar y felicitar una vez más por este evento,
gusto también me da gusto que, si bien es cierto no tenemos a gobernadoras mujeres, sí tenemos con alcaldesas mujeres, y aquí es un ejemplo con esta mesa que vamos a escuchar también sus exposiciones. Muchísimas gracias, y que sea de mucha utilidad, de mucho muy enriquecedora este trabajo, para que todos y todas las mujeres, sobre todo, podamos seguir ayudándonos como un efecto multiplicador entre nosotras. Es la única manera. Muchísimas gracias y felicitaciones damos por inaugurado este evento de violencia política contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias, congresista. Vamos a iniciar el primer panel del encuentro multipartidario La violencia política contra las mujeres, para lo cual damos el uso de la palabra al director ejecutivo de Reflexión Democrática, el señor José Eliche, quien presentará a las integrantes, las autoridades integrantes de la mesa, y se hará cargo de la moderación. Adelante. Hola, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer de manera especial a la congresista Luciana León, quien ha hecho un esfuerzo también especial por estar aquí temprano con ustedes y inaugurar este evento. Ella desde hace unos días nos pidió que la disculpáramos porque tenía que retirarse, porque tiene actividades relativas a su función de representación. Y le agradecemos muchísimo su compromiso, ¿no? Ella dijo, no, primero voy a inaugurar, a encontrarme un poco con las participantes y después me dirijo a continuar con mis actividades parlamentarias. Así que, reiterando nuestro agradecimiento, gracias por sus palabras y gracias por su compromiso de siempre. Un aplauso para ella. Voy a presentar al panel y quiero empezar con la congresista Úrsula Letona, quien también tiene otras actividades. Perdón. Chao, Luciana. Gracias. Con la congresista Úrsula Letona, quien también nos avisó que tiene otras actividades relacionadas con su función parlamentaria. Sin embargo, ha querido estar acá en este momento para, en esta parte de este evento, dar su testimonio sobre los desafíos de la participación de la mujer en política. Igualmente, agradecer a la alcaldesa provincial de Ica, Emma Mejía, quien ha estado desde muy temprano aquí, también presente, para lo mismo, es decir, para expresar su testimonio sobre este tema. Y a Cristina Nina, la alcaldesa distrital de San Juan de Miraflores, ¿no? Una gran amiga, muy joven además, a quien no solamente escucharemos, sino también les pido desde ya, para quienes son de San Juan de Miraflores, que la apoyemos siempre en el trabajo que viene realizando. Iniciaríamos esta parte de este evento con el testimonio de la congresista Úrsula Letona. El tiempo en realidad va a ser breve para cada una, yo creo que 15 minutos es suficiente, ¿no? Siempre hay mucho que decir, pero si podemos sintetizar y transmitir las ideas centrales, pues está bien para todos, así podemos trabajar más en lo que queda de este día. Gracias. Muy buenos días. En primer lugar, agradecerle a Reflexión Democrática este esfuerzo porque podamos compartir con ustedes cada una de las experiencias que como mujeres nos ha tocado vivir en el campo de la política, y agradecerles a ustedes por estar aquí presente cuando la idea sería siempre salir a compartir con las mujeres lo difícil que ha sido estos casi 3 años en la vida política, porque cada mujer somos bendecidas y tenemos bastantes roles, y voy a hablar de mi experiencia personal. Soy además de esposa, tengo 4 niños, soy hija, soy madre, soy hermana, y ha sido muy difícil poder compatibilizar especialmente el rol de madre con el de parlamentaria. Y creo que ahí una primera reflexión del evento es qué está haciendo el Estado peruano para ayudarnos a las mujeres en general a poder cumplir a cabalidad los distintos roles que desempeñamos, o facilitarnos
la posibilidad de hacer política. Yo, antes de ingresar a un partido político, trabajé durante 14 años en 7 ministerios distintos, 5 años en una consultora internacional, soy abogada, pero nunca me fue tan difícil compatibilizar el rol de mamá con el de profesional. Fue a raíz del ingreso a la política que esto se volvió, en realidad es una incompatibilidad evidente, no solamente porque las mujeres que hacemos política en el país somos blanco de cuestionamientos, ya no solo a nuestra posición política, sino a nuestra condición de mujer, y en lo personal me ha tocado escuchar rumores desde que le saco la vuelta a mi esposo, desde que soy lesbiana, desde que soy corrupta, desde que soy minera informal y N cosas mal, que sin duda es difícil poder explicarle a niños. Es muy, muy difícil poder voltear y decirle, oye, no te preocupes, es mentira. Es complicado. Y yo creo que ahí las mujeres tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo por defendernos, por respetarnos, tratar de ser más empáticas, porque también lo que he visto en estos 3 años es que las más duras en criticar la labor de otras mujeres somos las mujeres. Y yo tengo un propósito en lo personal y tengo una experiencia personal quizás distinta, pero me he hecho el firme propósito de nunca más cuestionar a una mujer, por ejemplo, por su actuación en la administración pública, nunca más decirle a alguien corrupto si es que no hay una sentencia que me demuestre que es corrupta, nunca más referirme a una mujer por su condición, por si tuvo una pareja o 2, sino tratar de rebatir los argumentos y las ideas, sobre todo de una mujer, con argumentos e ideas. No entrar al tema personal, no voy a cuestionar, y es una promesa de vida que me la llevaré después del Congreso, tratar de ir hacia el debate de eso, de argumentos e ideas, y dejar de lado cualquier otra diferencia que yo pueda tener con una mujer. Y ahí creo que es bien importante ver que ha funcionado en países de la región, sobre todo que tienen idiosincrasias, incluso economías parecidas a las nuestras, para proteger esos espacios de debate, elevar el nivel del debate hacia argumentos e ideas. Es una tarea que, por ejemplo, Reflexión Democrática lleva a cabo, pero que también deberíamos propiciarlas nosotras mismas, hacer que esas discusiones, que esos debates dejen de lado cuestionamientos distintos y solo le demos pases a las ideas y a los argumentos en beneficio de nuestro país, de nuestros hijos, de nuestras familias, o en el beneficio propio. Sobre el rol de una mujer política y lo difícil que es hacer política también, porque es muy difícil en algunos casos para quien nos acompaña, para nuestras parejas, vernos casi todos los días en la tele, o salir en una entrevista, o llegar a horarios distintos, y creo que ahí también tenemos un esfuerzo al interior de nuestros hogares en el rol de igualdad, ¿no? A mí me encantaría que suceda lo mismo del otro lado, y procuro hacerlo, pero hacer que la pareja que compartimos vea que esto nos apasiona, que nos gusta, que lo hacemos pensando en un país mejor, también es importante, y en ese aspecto la comunicación es fundamental. Y finalmente, en cuanto a los aspectos partidarios, yo cuando ingresé al partido político al cual represento en el Congreso, nunca antes había militado en un partido político. Ingresé porque fui la jefa de plan de gobierno de ese partido político. Y yo creo que sí, que las mujeres necesitamos un espacio de preparación para hacer política. Necesitamos, más que títulos y grados, necesitamos una preparación personal. Porque lo que viene es sin duda una guerra despiadada de descalificaciones a nuestra condición de mujeres. Y creo que para eso es importante prepararse.
tanto espiritualmente como tener herramientas de comunicación, de estrategias al interior del propio partido para rebatir estas circunstancias y trabajar temas de unidad, temas que tenemos comunes, intereses comunes, prácticas comunes, que sin duda en lugar de dividirnos nos unan. Y ahí también es importante que los partidos políticos hagan un esfuerzo por no invitar a una mujer por llenar la lista, sino hagan un esfuerzo por invitar a una mujer por lo que podamos aportarle al partido político, por lo que significamos por nosotras mismas. Yo no soy una defensora de las cuotas o la paridad. Yo creo que las mujeres no las necesitamos. Yo creo que las mujeres somos mucho más que una ley. Y por eso es que reclamo en cada espacio la necesidad de un Estado que nos permita desenvolvernos en igualdad de condiciones, pero sobre todo que nos garantice la posibilidad de que podamos cumplir los roles, que no nos pongan trabas para cumplir los roles. Me parece perfecto poder exigir que haya guarderías. Por ejemplo, en el Congreso no tenemos una guardería para los niños. Cuando mi hija, la última, que tengo 4, la última de 5 años viene al Congreso, mi mami, me aburro. O sea, todos son grandes. Y es lógico, no hay un espacio ideal donde una mamá congresista o una trabajadora congresista o una servidora congresista pueda estar con sus niños. Pero sin embargo hay baño de congresista, hay baño de trabajadores. Esas inconsistencias nacen de una administración sesgada que no valora a la mujer y en la cual me incluyo, porque lamentablemente esto es una carencia que viene de hace muchos años y que desde luego está en nuestras manos revertir. Yo solamente quiero finalizar esta pequeña intervención nuevamente agradeciéndoles que participen, pero sobre todo pidiéndoles respeto por las otras mujeres, más allá de nuestras diferencias políticas o de ideas, y un trabajo conjunto en beneficio de nuestro país. Gracias. Muchas gracias a la congresista letona. Creo que su mensaje y su testimonio ha sido muy importante. Todo lo que ha dicho me parece sumamente importante, pero destaco lo que ha dicho al final de su testimonio, ¿no? El tema además, por supuesto, de esta transmisión, un poco un compartir sus vivencias como persona, como madre, como profesional, esta parte final de la preparación para la política, que es lo que nosotros tratamos de promover en todo momento. Es decir, y esto tiene, son varios aspectos en realidad. Puede haber un aspecto académico, de formación profesional, puede haberlo o no, pero el tiempo o todo lo que está sucediendo en nuestro país nos está demostrando que lo más importante es la formación o la preparación personal. ¿No sé? Es decir, cómo nos vemos como integrantes de una sociedad, cómo interactuamos entre nosotros, cómo nos respetamos, cómo así entendemos que, por ejemplo, la función de congresista o de alcaldesa es una función al servicio de la gente y no al servicio de uno mismo, ¿verdad? Cómo seguimos pautas de conducta como que las cosas debemos hacerlas bien. ¿Por qué las hacemos mal si podemos hacerlas bien, ¿no? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Abrazarse con la gente, una serie de cosas que siempre vamos repitiendo en nuestros talleres y en todos los eventos que hacemos. Muchas gracias de verdad. En esta ocasión le damos la palabra a la alcaldesa provincial de Ica, Emma Mejía. Buenos días. Primero saludar a la congresista Ursula Letona, saludar al señor José Elise, presidente de Reflexión Democrática, donde he sido becaria, y saludar también a mi colega Cristina Nina. Bueno, estoy muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad de poder contar a ustedes mi experiencia. Como decía la congresista, cuando uno es mujer y entra en la política no solamente se queda en el rubro político. Yo también soy madre soltera. Y sin embargo, tiene mucha razón. Muchas veces tengo que llevar a mis hijos a mi despacho
y llevarlos donde tengo las reuniones y están aburridos. ¿Cómo lidias con eso? ¿A dónde los llevas? El día de hoy tuve el temor de llegar un poco tarde a esta reunión porque tuve que traer a mis hijos. Tener que llevarlos hasta donde mi hermana, dejarlos ahí, o de repente tener que traerlos. Pero más allá de eso, en el tema político, al menos en mi experiencia, yo entro a la política desde muy joven, ayudando en las barras, ayudando a hacer discursos, ayudando en organizar un meeting, y se me da la oportunidad de poder participar en una lista de regidores, como primera regidora. 20 días antes de las elecciones, mi candidato a la alcaldía es retirado debido a que tenía una sentencia. Asumí el reto con los regidores y dijimos, vamos para adelante. 20 días antes, con un 4% de aceptación, cuando los dos candidatos favoritos pasaban los 40, eran hombres. Yo tenía también algo aparte, había sido reina en mi provincia. Cuando yo ingreso, era la chiquilla, la calabaza, la inexperta. ¿A quién le va a ganar? Con 20 días, pues dijimos, vamos para adelante, y empezamos a hacer una campaña dejando de lado el qué dirán, yendo de casa en casa, haciéndome conocer, hablando con las mismas personas, con los moradores. Y muchos de ellos, me acuerdo que los veía y yo les decía, tienes toda la razón, yo veo en tu cara que no crees, que ya no crees en el político. Y yo les decía, pero la política no es mala, muchas veces es el político el que ensucia eso. Entonces, poco a poco, en dos semanas, llegué al nivel de estos dos candidatos. El día de las elecciones se logró ganar, ganamos con un 28% de la persona que jamás esperaron que podía ganar. Aún ni siquiera pudiendo usar la palabra Emma Mejía en la alcaldía, tenía que usarlo como regidora.